Conciudadanos y conciudadanas, ¿se han preguntado ustedes por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Pero es una cosa muy primitiva, básicamente porque es la ausencia de todo, es la ausencia de vida, es el vacío, es la muerte. También es la noche, y en este caso es la noche más oscura. Así es, conciudadanos, vamos a hablar de este cómic de Jeff Jones que yo les había prometido que íbamos a hacer un video al respecto. Y si Green Lantern es uno de mis personajes favoritos, yo creo que esta es la razón del por qué. Aparte que este cómic es bien miedoso, hay muchos zombies, mucha sangre, entonces es bien apropiado para la época de los sustos. Pero antes de comenzar el video te pido a ti, futuro conciudadano, que consideres darle like, suscribirte y darle esa campanita para que te avise cuando haya un nuevo video. Sin más preámbulo, comencemos. Todo este cómic comienza con un monólogo de Hal Jordan explicándonos los orígenes del universo, que todo era oscuridad, pero de repente se hizo la luz. Y así empezó la guerra infinita entre la oscuridad y la luz. Hal Jordan cree que él hace parte de esa luz porque él iluminaba las partes más oscuras del universo. Pero dice, sin embargo, no esta noche, pues él está reflexionando frente a la tumba de Batman. Una tumba sin marcar al lado de las tumbas de Thomas y Martha Wayne. Pero Hal reflexiona sobre la vida de Bruce Wayne. Es el hecho de que ellos dos no se entendían a veces, pero a la final eran amigos, es como tener un hermano. Y también piensa en la importancia que tenía Batman. En este momento un borrón escarlata se aparece y es nada más y nada menos que Barry Allen, quien también de cierta forma estuvo muerto o desaparecido en la fuerza de la velocidad. Y ambos se ponen a reflexionar sobre la muerte, ya que Batman es uno de los muchos que han caído en la batalla contra el mal. Entre otros tienen a Aquaman, al detective marciano, pero algunos han logrado burlar a la muerte, tales como Superman y Oliver Queen. Y esto todo es Hal explicándole a Barry todo lo que ha pasado desde que desapareció y de cómo este nuevo universo se volvió muchísimo más oscuro, porque la Liga de la Justicia ya no es intocable y muchos han perdido la vida. Pero en este momento una figura oscura se acerca a la tumba de Batman, este supervillano llamado Blackhand, y su plan incluye el cadáver de Batman. Mientras tanto vemos que Blackhand tiene un símbolo en los ojos y se desatan anillos negros en todo el universo, con un presagio perturbador que dice: los muertos se levantarán. Al día siguiente es el día de recordar a los héroes, ya que este día fue un día de luto mundial por la pérdida de Superman, pero se volvió un día también para recordar a los héroes que ya cayeron, a los civiles que han perdido la vida, por ejemplo en Coast City, en los eventos de Emerald Twilight, cuando murieron 7 millones de personas, y en este momento vemos que todos recuerdan a los héroes y a sus seres queridos. También vemos que los Green Lanterns recuerdan a los seres que han perdido: Kyle Rayner a su novia, John Stewart a su novia y a todo un planeta. O sea, no es solo Hal Jordan que recuerda a su padre. No son solo los 4 Green Lanterns, sino que también vemos que los Kent, o sea Superman y Connor, recuerdan a Jonathan, tanto el padre como Superboy. Y también vemos a otros como la familia de Aquaman, a Mira y a Garth. En fin, vemos a muchas personas que recuerdan a los seres caídos e incluso los villanos. Y mientras tanto, Alfred, que va solo a este cementerio de Ciudad Gótica, descubre algo horrible: que los restos de Batman han sido profanados. Pero este día también se vuelve como una reflexión de todo lo que ha pasado en el universo de DC, de gente que definitivamente se ha ido y héroes y villanos que simplemente burlaron a la muerte, que si uno lo piensa es el gran tema de este cómic, pero ya hablaremos más al respecto más adelante. Hal y Barry de pronto están en Washington DC, en los pasillos del Salón de la Justicia, en donde vemos que hay una morgue especializada. Entonces Barry se pregunta qué más pasó mientras yo no estaba, porque previamente Hal le había explicado todo lo que él había hecho en Coast City y todo lo que había pasado con los Green Lanterns, que mientras él se fue y todo el mundo atendió su funeral y lo veían como un héroe, Hal Jordan terminó siendo un villano. Entonces Barry le pregunta cuántos héroes han muerto en realidad, lo cual Hal le muestra con su anillo que son bastantes, lo cual Barry, y lo entiende en este sentido, lo mira con horror. Como en los cómics es mientras tanto. En el espacio, los guardianes de Oa ven como la Guerra de la Luz es una profecía, que es que todos los cuerpos de linternas básicamente se está peleando en el espacio. Pero esto es un presagio de lo que se conoce como la noche más oscura, que es este presagio de muerte, pero que precisamente los guardianes de Oa querían evitar. Y es en este momento que la nube de los anillos negros comienza a atravesar la cripta de los Green Lanterns. Y hay un guardián que está medio poseído y es justamente el que le dio el anillo negro a Blackhand. De cierta manera se zombifica y comienza a atacar a los guardianes. Y
y vemos que los anillos negros van a todas las partes del universo. Mientras Jon Stewart está reflexionando sobre el Shang-Chi, o por lo menos así creo que se pronuncia, vemos que llegan allá. En donde se está librando la Guerra de la Luz también van allá. Y lo peor de todo es cuando van a la Tierra. Y mientras tanto en la Tierra, Hal y Barry reciben un llamado de auxilio de Alfred, porque dicen como el cuerpo de Bruce estaba aquí y ya no está. Y lamentablemente vemos a las primeras víctimas de los Linternas Negras, que son Hawkgirl y Hawkman, de la mano de Elongated Man y Sue Dibney. Y es una muerte bastante gráfica y brutal que no estoy seguro de que pueda mostrar aquí. Y mientras tanto Hal y Barry van directamente al cementerio de Ciudad Gótica. Y vemos que todas las personas que creíamos que estaban muertas comienzan a levantarse de la tumba, porque en ese momento se enfrentan al detective marciano que estaba enterrado en Marte, junto a una de sus galletas favoritas, las Choco. Y en este momento vemos que todos en todas partes se comienzan a enfrentar a sus seres queridos caídos, y en el espacio este guardián que estaba poseído comienza a explicar el plan de los Black Lanterns, porque es básicamente que todas las emociones son vida, de cierta manera, la ira, la avaricia, el miedo, la voluntad, la esperanza, todo eso es lo que nos hace estar vivos, y que eso genera caos. ¿Y cómo se evita el caos? Extinguiendo toda la vida. Y justamente es que estos resucitados no son solo zombies, porque comienzan a decir todos los miedos, todo lo que temen las personas justamente para generar una emoción, ya sea de rabia, ya sea de miedo. Una cosa que me encanta de toda esta reflexión que tienen Jim Gordon y Bárbara Gordon en uno de los tejados de Ciudad Gótica es que ella dice una frase que me encanta, y es que no importa lo oscura que sea la noche, el sol siempre se va a levantar en la mañana. La muerte es parte de la vida, pero la vida siempre va a prevalecer. Y otra cosa que vemos, que es un detalle, con cada muerto que va apareciendo por el uso de los anillos negros, por cada uno se va aumentando el poder de la batería negra. Y Hal y Barry no saben cómo enfrentar esto, porque cada vez son más. Son Hawkman, es Firestorm, el detective marciano. Pero en este momento Atom se une a la pelea, pero justamente como no saben cómo vencer a estos muertos en vida, su corazón es casi arrancado y casi lo desviven. Pero en este momento de Deus Ex Machina es cuando llegan la tribu Índigo, que es uno de los cuerpos de linternas del universo, que también es uno de los más misteriosos, y su emoción es la compasión. Y ellos justamente explican que con la ayuda de la luz de linterna verde es por eso que pueden llegar a cortar la conexión de los anillos negros que funcionan como una mente colectiva. Entonces Índigo 1, que así se hace llamar, los teletransporta otra vez al Salón de la Justicia y les explica básicamente que la luz estuvo presente por 700 años hasta que se fragmentó y creó el espectro emocional. Entonces el rojo, que es la ira, el naranja, que es la avaricia, el amarillo es el miedo, el verde es la voluntad, el azul es la esperanza, violeta es el amor y el índigo es la compasión. Y es que justamente estos Black Lanterns lo que quieren hacer es crear una emoción y así poder arrancar el corazón de las personas que ellos consideran que podrían sumar a su ejército, y ya que se alimentan de las emociones, lo que pueden hacer es recrear esa luz blanca, o por lo menos unir las luces de las linternas para así vencer esta fuerza de la muerte. Y es por eso que la Guerra de la Luz le favorece a las linternas negras, porque si todos están peleando entre ellos, entonces no hay lugar para detener el avance de esta fuerza misteriosa de la muerte. Hal se teletransporta al espacio, dejando a Barry, a Mera, a Firestorm, otro Firestorm y a Atom a valerse por sí mismos, porque justo en ese momento los Black Lanterns los encuentran y justamente vencen a Firestorm separando sus conciencias, inhabilitan a una y convierten a la otra en sal. Y Mera, Atom y Flash logran escapar porque Atom básicamente se puede teletransportar a cualquier lugar del mundo, incluso a través de fibra óptica, lo cual me parece muy cool. Y aquí hay otro problema, que se acuerdan de esa morgue que les hablé. Los anillos negros encuentran a esos muertos y hacen que se levanten, entonces ahora tenemos un montón de villanos zombie. Hal tiene un problema. Todos los cuerpos están en guerra y justamente se odian entre ellos. Junto a Índigo 1 tiene que hacer que su ex, Carol Ferris, que es una de las líderes de los Zafiros, su enemigo jurado, Sinestro, que es el líder del Sinestro Corps, los amarillos, el miedo, Larfleeze, que es básicamente este Gollum, pero es una especie de Gollum caballo y es hasta chistoso. Él hace parte de los cuerpos naranja, que es la avaricia, Atrocitus, que es la ira, y personalmente
obviamente mi favorito, que es el líder de los Red Lantern Corps, y Zane Walker, que es la Esperanza. Justamente es un cuerpo que casi desaparece y están en sus aventuras espaciales, que no les voy a mentir, es un poco de filler. Pero en todo caso, ellos tienen que arreglar sus diferencias, llegar al planeta donde supuestamente está la batería negra. Juntando los poderes de sus anillos podrán vencerlos. Mientras tanto, Flash en la Tierra se da cuenta de una cosa: todos los Black Lanterns, gente que ha tenido o tiene conexiones emocionales con los héroes, ya sean los seres queridos o ya sean los villanos. Y entonces este cuerpo de héroes que está todavía en la Tierra, que son muy pocos, justamente deciden una cosa, que es mantener el fuerte mientras llegan Hal y los líderes de los otros cuerpos. Y entonces ahora nos damos cuenta de la siguiente parte de este plan, que es resucitar a Nekron, que es básicamente la muerte. Es la fuerza primaria de los Black Lanterns y es extremadamente poderoso y peligroso. Y en un momento épico todos dicen sus juramentos porque se dan cuenta de que la batería está en la Tierra, entonces que solo así pueden vencerlos, y lo dicen todos excepto Larfleeze porque pues ajá. Y en este momento también llegan los pesos pesados de la liga, es decir, Superman y la Mujer Maravilla, junto a otros, pero justamente en este momento cuando todos llegan ahí, Black Hand hace que resucite Batman para crear una reacción emocional en todos los miembros de la liga que están ahí, que justamente son Superman, la Mujer Maravilla y Oliver Queen. Y en este momento Nekron revela que fue él quien permitió que todos resucitaran, entonces que todos ellos le tienen una deuda. Y que Hal y Barry también están entre ellos, pero Barry corre tan rápido que los anillos no los pueden alcanzar. Entonces los pesos pesados de la liga también se vuelven Black Lanterns. En este momento Ganthet, uno de los guardianes que estaba con los Blue Lantern Corps, dice que los anillos se pueden duplicar. No solo el anillo de Hal, que él lo toma y se vuelve otra vez un Linterna Verde, sino todos los anillos funcionan de la misma manera. Entonces en este momento Flash se vuelve Linterna Azul, el poder de la esperanza. Lex se vuelve un Linterna Naranja porque ajá, millonario codicioso. Mira tiene tanta ira que se vuelve una Red Lantern. Atom tiene tanto poder de la compasión que se vuelve uno de la tribu Índigo. Y Scarecrow, que justamente no siente miedo pero puede infundir el miedo, se vuelve uno de los Sinestro Corps. La Mujer Maravilla justamente siente tanto amor como es como el amor personificado, según este cómic, se vuelve una Zafiro. Y de nuevo hay un episodio de filler donde hay toda una cosa con Sinestro, con el Espectro y Parallax, que es justamente también para recordar un poco de esta mitología de Linterna Verde, lo cual me parece muy cool. Pero sí se nota que es filler. Pero aquí lo importante es que Hal y Carol se besan. Mientras todos se enfrentan a los Black Lanterns y básicamente tratando de eliminar a todos estos anillos, este pelón la caga. Básicamente porque sucumbe ante el poder de la codicia y el poder del anillo naranja. Y dice que quiere todos los anillos. Entonces en este momento Nekron aprovecha que justamente yo creía que los guardianes estaban muertos, pero no. Y simplemente le saca el corazón a uno de los guardianes. Te hace un ritual para convocar a la entidad. ¿Que quién es la entidad? Es básicamente lo opuesto de Nekron, es la fuerza de la vida. Y es una cosa que todos pensaban que la vida se originó en un planeta, pero en realidad fue en la Tierra, y es por eso que los Green Lanterns habían dejado a la Tierra en paz. Y justamente la entidad escogió a la Tierra y es el origen de todo. Es el origen de Ion, la fuerza primaria de los Green Lanterns, es el origen de Parallax, de absolutamente todas las emociones. En este momento Sinestro, cuando se enfrenta a Nekron, Sinestro se fusiona con la entidad y se vuelve el primer Lantern blanco, porque justamente Nekron quería acabar con la entidad y así acabaría con la vida en todo el universo. Y mientras tanto, de nuevo, mientras tanto en los cómics, en el espacio, el planeta de Shang-Chi justamente se volvió como esta especie de estrella de la muerte donde estaba Jon Stewart. Pero en este momento llegan así como Han Solo al final de Star Wars, los otros miembros de todos los cuerpos de Lanterns. Nekron básicamente le hace un sentry a Sinestro para extraer a la entidad, y cuando todo parece perdido, los Lanterns en el espacio ¡kaboom! Explotan el planeta como la estrella de la muerte, o como esa nave al final de la amenaza fantasma, que también esto inhabilita a los Black Lanterns y todos los anillos negros son destruidos. Y aquí es uno de los momentos más épicos de este cómic, porque Hal Jordan admite que él sí tiene miedo, y tiene miedo a que las personas se vayan, o tiene miedo también a mostrarse como él es frente a las personas, y muestran en primer plano a Carol Ferris. Si bien Superman tiene a Lois Lane
y Aquaman tiene a Mera y Flash tiene a Iris, estos dos han estado en la relación más tóxica. Entonces él admite que tiene miedo a acercarse mucho a la gente y hay esta reflexión sobre aprovechar el día de hoy, o sea, lo de Carpe Diem, y no anoté la frase en latín, pero dice que la frase completa es aprovechar el día de hoy y no depositar la fe ni la esperanza en el mañana, porque no sabemos si vamos a tener un mañana, y que si bien la muerte es parte de la vida, no hay que tenerle miedo a morir. Y una frase que me parece muy genial cuando todos deciden enfocar los colores de sus anillos y básicamente crear la luz blanca, y Hal le dice a Necron que sí, efectivamente, él permitió que él volviera del mundo de los muertos, que fue la decisión de Hal atravesar el velo de la muerte y volver. Y en este momento vemos al nihilista de Black Hand. En este cómic, el origen de este villano para este evento en todo caso es que él dice que la vida no tiene sentido y nunca sintió ninguna emoción, porque justamente tener una emoción es de los seres vivos. Él siempre se identificó más con los muertos, es la razón por la cual él desvivió a su familia, lo cual parece más bien el origen de un asesino serial. Y justamente Black Hand en su nihilismo dice que la vida es un accidente que no tiene sentido, y Flash dice una de las mejores frases que he visto en un cómic, que justamente la vida no tiene sentido, de que puede que sí sea un accidente, pero depende de nosotros darle sentido a la vida. Y aquí en este espacio, cuando Superman justamente se va a sonar a Hal, porque está como bajo el control del anillo negro, Hal se fusiona con la entidad y entonces hace que todos sean linternas blancos. Y la entidad justamente revive a todos los miembros de la liga y concentran la luz en Black Hand, que hace que revivan. Y Black Hand es el heraldo de Necron. Al revivirlo, le quita el poder a la batería negra, lo cual revela que ahí dentro estaba el antimonitor, que pues esto es toda una historia aparte, pero que Necron básicamente lo tenía ahí de esclavo para darle poder a la batería. Y ya que Necron no tiene absolutamente ningún poder, la entidad dice que se haga la luz y Necron es borrado de la existencia, así como Sauron al final del Señor de los Anillos. Pero algo me dice que Necron sigue por ahí porque es como un dios primordial y se liberan anillos blancos que reviven a absolutamente todos los que este evento había eliminado, villanos y héroes incluidos. Incluso hasta Deadman. Y todo termina de la misma manera que comienza, y es justamente Hal y Barry frente a la tumba de Batman diciendo ese no era Bruce Wayne, porque Bruce Wayne sí nos hubiera reconocido. Y Hal reflexiona sobre la frase que dijo Barry y Barry agrega que todos le buscamos el sentido a la vida de una manera distinta. Yo, por ejemplo, haciendo videos de YouTube. Si Necron ya no está, esto significa que ya no hay más resurrecciones. En todo caso, eso significa que la vida es solo una y esto le da más importancia a vivir. Pero llega una batería blanca que, como el martillo de Thor, hace un cráter y todo termina, como siempre en los cómics, con un continuará. Y esa es toda la historia de Blackest Night o La Noche Más Oscura. Personalmente creo que es uno de los mejores cómics de Green Lantern. Y en serio, Jeff Jones se nota el amor que le tiene a este personaje. Y no solo a esto, sino al universo de DC para crear tremenda historia. Si no se lo han leído, se lo recomiendo muchísimo. Y en todo caso, hasta aquí el video de hoy, conciudadanos. Y si quieren saber más sobre el personaje del Hal Jordan, aquí les dejo este video. Espero les haya gustado este video. Yo soy Antonio for President. Nos vemos en la siguiente. Bye.